Anoche les decía en la celebración de la Eucaristía de la Cena del Señor que la vida toda nuestra es procesual, que no hay absolutamente nada en nuestra vida que no tenga un proceso que siempre consta de 3 partes. Recuerden ustedes que les hablaba anoche de la primera parte de ese proceso, que era el proceso iniciatorio o el proceso de entrada. Y les decía cómo cuando nosotros miramos nuestro crecimiento espiritual, descubrimos que lo que hoy somos, para bien o para mal, de alguna manera, en algún momento tuvo su inicio. Y que ese inicio se da de diferentes maneras. Ese inicio puede ser, y ojalá debe ser siempre en nuestra familia, y que lo que nuestra familia hace en nosotros marca muchísimo nuestra vida, de tal forma que crecer como creyentes o crecer como incrédulos también tiene muchísima influencia en nuestra familia y tiene mucho que ver en ella. Les decía que la segunda parte de todo ese proceso es como el procedimiento, qué ocurre después con lo que nosotros recibimos. Y aquí me gustaría que nos pusiéramos a pensar un poco como todo ese bagaje espiritual, religioso, que nosotros hemos recibido de niños y hoy a esta altura en nuestra vida de adultos, de qué manera nosotros la hemos procesado. Ustedes saben muy bien que cuando a una persona le gusta, ese ejemplo también lo he estado colocando muchas veces, cuando a una persona le gusta la tecnología y quiere estar siempre en la última moda, especialmente en lo que tiene que ver con los teléfonos celulares o los teléfonos móviles, una de las primeras cosas que la persona averigua con el nuevo teléfono que quiere comprar es cuál es su procesador, cuáles son las características nuevas que el teléfono tiene, qué es lo que este teléfono tiene de distinto al otro para que valga la pena la inversión. ¿Sabían ustedes que WhatsApp ha estipulado que hay ciertos teléfonos móviles que creo que a partir de este mes de abril o de mayo van a quedar deshabilitados, de tal manera que si una persona tiene un teléfono cuyo procesador ya ha pasado de moda o ha quedado desactualizado, WhatsApp ya no le volverá a funcionar? Eso a nosotros nos da un indicativo de que la tecnología exige actualización permanente para poder reconocer ciertos programas. Porque hay teléfonos que se bloquean con ciertas aplicaciones que nosotros descargamos. Porque hay teléfonos que no trabajan con ciertas cosas que nosotros con las que le queremos introducir, con las que le queremos trabajar. Porque no tiene un procesador lo suficientemente moderno y actualizado, y entonces eso hace que el aparato se bloquee. El que quiera descargar aplicaciones nuevas y actualizadas en los teléfonos tiene que tener el teléfono de última gama. Si no, el teléfono no lo reconoce y el teléfono se bloquea. En la vida espiritual, todos nosotros tenemos un procesador y ese procesador necesita actualización. De tal manera que cuando no hay actualización en el procesador del corazón, hay muchas cosas, o muchos, voy a poner entre comillas la palabra, muchos programas que nosotros al querer introducirlo no lo vamos a saber entender, nuestro corazón no lo va a saber interpretar y nosotros no vamos a saber eso para qué sirve. Miren, yo les pongo a ustedes yo tengo para ustedes muchos ejemplos, voy a mirar de cuáles me acuerdo ahorita. Antes de empezar la celebración, nosotros estábamos rezando la coronilla a la Divina Misericordia, que es una oración litánica. Litánica significa que hay cosas que son repetitivas y fíjense cómo en la coronilla nosotros repetimos una y otra vez: por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Lo decimos 50 veces. Igual pasa con la oración del rosario, eso es una oración litánica. Nosotros repetimos 50 veces el Ave María. Hay gente que no es capaz de procesar en su corazón la coronilla y no es capaz de procesar el rosario. Dicen, ¿eso para qué sirve? Yo no entiendo eso. ¿Cuál es la razón de ser? De que ustedes recen de esa manera. Para poder entender la oración de la coronilla y la oración del rosario, se necesita la actualización de nuestro procesador espiritual. Es decir, seguramente con las cosas que nosotros recibimos cuando éramos niños, no sería fácil comprender
por qué hay oraciones que nosotros hacemos que son repetitivas, o por qué en la iglesia se celebra la misa de una manera que nos hace a nosotros parecer que fuera una cosa monótona y que siempre estuviéramos haciendo lo mismo. Hay gente que espiritualmente muchas cosas no las procesa y al final su corazón termina rechazándolas. Si usted quiere entender todas las cosas en su vida espiritual, tiene que mantener actualizado su corazón delante de Dios. No crea usted que con un procesador desactualizado, ese que nos instalaron a nosotros cuando éramos niños, podemos comprender hoy cosas que son necesarias entenderlas como adultos. El apóstol Pablo dice, cuando yo era un niño, pensaba como un niño. Ahora que soy un adulto, ¿qué se espera de mí? Que yo actúe como un adulto. El niño tiene procesador de niño y el adulto tiene procesador de adulto. Y un adulto con procesador de niño no puede entender muchas cosas espirituales y por eso al final las rechaza y les repugna. ¿Cuántas veces nosotros, especialmente en la época de nuestra adolescencia, hubo muchísimas cosas que cuestionamos? Hubo muchas cosas que uno se ponía a pensar como que, ¿y esto por qué? ¿Esto para qué? ¿Cómo comprender el relato del Génesis, de la creación del hombre y de la mujer? Miren, muchas personas denigran del relato del Génesis porque no tienen ni la más mínima idea de lo que ese relato significa y les parece repulsivo el hecho de que la Sagrada Escritura diga simbólicamente que la mujer ha sido sacado del costado del varón. Para entender eso, sigo colocando el mismo ejemplo, se necesita un procesador actualizado. Si usted no se pone en la tarea de actualizar su vida espiritual, muchas cosas usted terminará dejándolas y las dejará todas regadas en el camino. Yo les decía a ustedes ayer que en este proceso de estos 3 días, jueves, viernes y sábado santo, ayer es el inicio, lo que pasa, la entrada, cómo empieza nuestra vida espiritual, cómo Jesús nos inicia a través de una comida en el misterio de su pasión y cómo justo hoy aquí está el centro y el corazón de todo este misterio. Nosotros no podríamos saltar del Jueves Santo al Domingo de Pascua sin pasar por el sábado de pasión y de muerte. Todas las personas que quieran pegar ese salto del jueves al sábado sin pasar por el viernes, cuando vengan los momentos difíciles y las dificultades en su vida, van a salir reventados. Porque, ¿qué es lo que hace un procesador en el computador o en el celular? Interpreta toda la información. ¿Y qué es lo que hace en nuestra vida espiritual el Viernes Santo? Nos permite interpretar el acontecimiento salvador de Dios de tal forma que en el corazón de la interpretación, y yo quiero que esto no lo vayan a olvidar ustedes nunca, en el corazón de la interpretación está justamente el éxito y el progreso en la vida espiritual. Una mala interpretación de lo de hoy nos impedirá a nosotros poder llegar a la gloria de la resurrección. Porque cuando nosotros sencillamente despreciamos, rechazamos, le damos la espalda a la dificultad, que la dificultad hace parte de nuestra vida, para nosotros será muy difícil entender el triunfo. Si una persona quiere pasar de la cena a la resurrección sin pasar por la pasión y por la muerte, lo suyo no será triunfo, sino que será triunfalismo. Y el triunfalismo está muy lejos de ser lo que Dios vino a traernos a nosotros a través de la resurrección de su Hijo Jesús. Usted podría preguntarse, bueno, Padre, ¿y cuál es el procesador que me permite a mí poder recoger toda esa información que yo recibí de niño? La información que usted nos da,
lo que usted nos comparte, la reflexión que usted nos hace con cotidianidad y que intenta que de alguna manera nosotros podamos comprenderlo. Hay varias cosas en ese procesador del corazón. Primero, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es catalogada como el sagrario íntimo del encuentro entre Dios y el hombre. Que allí donde hay una persona que no cree que haya un Dios que exista, tiene una conciencia que es capaz de mostrarle adecuadamente la enorme distancia y la diferencia que existe entre lo bueno y lo malo. La conciencia es el procesador de la vida espiritual. Donde no hay conciencia, no hay interpretación de la vida espiritual, ni hay interpretación de los acontecimientos. Cuando no hay conciencia, lo malo y lo bueno se vuelve subjetivo y a fin de cuentas nada importa que sea bueno o que sea malo, sino únicamente que sea benéfico. La conciencia es la que permite a usted poder vivir rectamente su vida o de una manera torcida. Si no hay conciencia, no hay proceso. Si no hay proceso, no hay interpretación. Si no hay interpretación, uno sencillamente se desboca. Pero también a nosotros, lo que nos permite poder procesar toda la vida espiritual es la disposición interior. Es decir, las ganas de ser capaces de poder cada día cuestionar y de estar dispuestos a aprender y de evaluar lo que hasta el momento nosotros conocemos y lo que nosotros sabemos y lo que nosotros creemos. La fe no es una piedra. La fe es dinámica. La fe nos permite a nosotros todos los días un crecimiento en el que vamos siendo siempre caminantes. La fe no nos lleva a nosotros, como se decía antiguamente nuestros padres y nuestros abuelos, la fe del carbonero. ¿Qué es la fe del carbonero? Aquella que nos obliga a nosotros a aceptar las cosas simplemente porque sí. ¿Y por qué debo hacer esto? Nos preguntábamos cuando éramos niños. Y nuestros padres nos decían, porque así es. Pero explíquenme. No hay nada para explicar, decían. Pero es que yo quiero saber. No hay nada para saber. Pero es que yo quiero cuestionar. Aquí no se cuestiona nada. Y la gente le tiene muchísimo miedo a hacerse preguntas. Las preguntas hacen parte del proceso. La pregunta hace parte del procedimiento. La pregunta hace parte de la interpretación. Y una buena respuesta, una acertada de respuesta, es lo que nos permitirá a nosotros, y eso lo veremos mañana, llegar a la Pascua de la Resurrección. Para los discípulos de Jesús no fue fácil interpretar su muerte. Porque de hecho, fíjense que la Sagrada Escritura afirmaba en el Antiguo Testamento que todo aquel que moría en la cruz era considerado un maldito. Eso es un procesador de su actualizado. Cuando una persona dice hoy, la cruz es maldita, tiene un procesador viejo. Porque el procesador nuevo, el actualizado, dice, en la cruz encontramos nosotros nuestra salvación. Y aquel que en la cruz fue colgado se convirtió en bendición para todos los que creen en él. Miren la diferencia de interpretación, siguiendo con ese mismo ejemplo del procesador. La versión antigua decía, la cruz es maldita. La versión nueva dice, la cruz es bendita. Por eso todo el que le diga a usted que la cruz es maldita, dice, diga perfectamente, tiene su procesador sin haberlo actualizado. Se nota que no ha leído el Nuevo Testamento. Y para los discípulos eso fue una experiencia nueva, interpretativa, que necesitaron entender qué significa esto. Porque claro, acostumbrados a escuchar permanentemente que todo aquel que colgaba en una cruz era considerado un maldito y que todo aquel que era considerado colgado en la cruz, su nombre debería ser proscrito y borrado para siempre de la historia. Jesús le dice a nosotros, ahora eso ya no es así. Por eso a mí me gustaría que nosotros
pudiéramos coger todas esas cosas en que se han convertido en momentos muy dolorosos para nuestra vida. Que pudiéramos tomar la muerte de nuestros seres queridos durante la pandemia. Que pudiéramos coger las enfermedades que hemos tenido o que tenemos. Que pudiéramos coger hoy las rupturas, las decepciones, los engaños. Que pudiéramos hoy coger todas esas traiciones que hemos sufrido, que nosotros le hemos causado a otras personas, y le diéramos una interpretación actualizada a partir de la muerte de Jesús en la cruz. Eso allí adquiere todo su sentido. Hermano, pero si usted no ha hecho ese proceso, todo esto a usted le parecerá miserable. Y lo único que dirá es, esto no sirve para nada. Rezar el rosario no sirve para nada. Rezar la coronilla no sirve para nada. Participar de la misa no sirve para nada. Claro, hermano, usted va a sentir que nada sirve para nada si usted se ha quedado en lo antiguo y no se ha puesto en la tarea de actualizar su vida espiritual y poder permitirse revisar permanentemente su fe y en qué es lo que usted cree. Esta mañana escribía un estado en mi perfil de la única red que tengo. Yo decía, cuando usted vaya a visitar o acompañar a alguien que ha perdido un ser querido, vaya en silencio. No se ponga a pronunciar discursos religiosos mal elaborados. No se ponga a decirle a la persona que ha perdido el ser querido, resígnate, es la voluntad de Dios. No puede salir usted con frases como esas, que en vez de causar paz, producen muchísima rabia, justo contra Dios, porque ¿cómo así que es la voluntad de Él que esta persona haya muerto? Cuando uno habla de esa manera inadecuada, no ha hecho la actualización de su vida y tiene el procesador bloqueado, tiene el corazón bloqueado y le cuesta trabajo poder recibir los comandos y la información. ¿Y esto por qué? Y entonces uno cuestiona todo, cuestiona uno la existencia de Dios y al final, como uno no lo entiende, porque su procesador no lo recibe, uno lo descarta. Miren, que hoy haya teléfonos móviles que no tengan descargado WhatsApp, no significa que WhatsApp no exista. Simplemente su teléfono no lo tiene y ya. Que un corazón hoy no acepte la existencia de Dios no significa que Dios no exista. Simplemente que usted no está abierto a la posibilidad del misterio, de la trascendencia y de que pueda existir algo o alguien superior a nosotros mismos. En la forma como nosotros procesamos todo, en la forma como nosotros interpretamos todo. ¿Cómo interpreta usted la enfermedad? ¿Qué dice usted cuando aparece la enfermedad? ¿Cuál es la interpretación que usted le da cuando una persona de su familia fallece? ¿Qué le dice usted a Dios? ¿De qué manera pelea con Él? Le pregunta a Él. Cuando las cosas no salen como usted quisiera, ¿cómo lo interpreta? Ahí está el misterio, ahí está el cuento, ahí es donde está el chiste del crecimiento. Porque todas esas cosas nosotros pasamos por ella. Pero también es verdad que el Señor nos permite poderles dar una nueva visión dentro de nuestra vida. No crean ustedes que uno puede sencillamente hoy decir, como decían los judíos, maldito todo el que cuelga en una cruz. Ya nosotros no hablamos así. Tenemos una versión nueva de ese acontecimiento, una versión reinterpretada. Hoy nosotros decimos, bendito aquel que colgó en la cruz. Su sangre derramada nos ha traído la salvación. Si ven lo que significa interpretar distinto las cosas. Y quiero redondear la idea para ir cerrando en lo siguiente. Alguna vez yo les decía a ustedes,
Muchas veces pasa en nuestra vida que hay cosas que nosotros no comprendemos. El hecho de que nosotros no las comprendamos no significa que no sirvan. Hay gente que no le gusta el inglés, no le entra el inglés, pero eso no significa que el inglés no lo vaya a necesitar en algún momento. Hay cosas de biología que de pronto a la persona no le gusta, pero eso no significa que no vaya a necesitar la biología en algún instante. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no somos capaces de interpretar hoy, pero eso no significa que no tengan un sentido, que no tengan una razón de ser, que no tengan su para qué. Cuando esas cosas pasan, ¿qué he aconsejado yo? Haga como María, guarde en el corazón, coja una memoria, así sea de esas memorias extraíbles, y guarde allí toda la información que no es capaz de procesar en este momento, para que cuando actualice usted su vida espiritual, vuelva y meta la memoria, y entonces revise otra vez lo que pasó en ese momento, y ahora con un nuevo procesador usted diga, ahora sí entiendo esto por qué ocurrió. En la vida todas las cosas tienen su razón de ser. No hay acontecimientos inútiles. No hay pérdidas inútiles. No hay nacimientos inútiles. La inutilidad no está en la mentalidad de Dios. No hay nada que sea inútil en Dios. Fue inútil amarte, fue inútil que nacieras, fue inútil concebirte, fue inútil tu muerte. No existe la inutilidad para Dios. Para Dios, dice el apóstol San Pablo, todo sirve para el bien de aquellos que le aman. Y si usted ama al Señor, usted descubrirá que en esta vida todo sirve. Pero hay que tener calma y paciencia. No todo se entiende ya, no todo se interpreta ya, no todo lo comprendo ya. Porque a lo mejor no tengo los elementos interpretativos para ello. Pero no significa que algo Dios le haya querido decir. No borre del corazón información que usted hoy no comprende. Porque a veces podemos coger en el computador eso. Como esta aplicación yo no la uso y no sé para qué sirve, yo simplemente la elimino. Y después me doy cuenta de que esa aplicación era lo que le daba la posibilidad al computador o al teléfono móvil poder funcionar en otras cosas. ¿No le ha pasado que hay días en que uno quiere coger el celular y empezar a limpiarlo? Y entonces hay cosas que uno dice, ¿esto para qué servirá? Lo voy a eliminar, y el teléfono le pregunta, ¿está seguro? Si usted elimina esta aplicación, puede entonces atrofiar o puede dañar otras cosas en su teléfono. Eso lo hice yo una vez. Y el teléfono no me volvió a funcionar. Porque me puse de necio a borrar lo que yo no sabía para qué servía. No se ponga a borrar cosas que todavía no sabe para qué sirven. Sirven. Y en su momento usted podrá descubrir para qué. La muerte de Jesús, que en ese instante no sabían para qué servía, los discípulos finalmente pudieron comprender. Ahora sí sabemos que su muerte fue lo que nos trajo la redención. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concluimos